Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que al doctor Ballester y a mí, a Manel y a mí nos ha gustado mucho la invitación. Un temario muy interesante. Lógicamente a la organización, al centro. Y la verdad que las ponencias están a muy alto nivel y esperaremos estar un poquito a la altura. Yo soy el doctor Lucar, trabajo en el Hospital de Mataró, un hospital comarcal en las afueras de Barcelona. Somos una unidad acreditada por la sociedad como unidad docente formativa, por si hay algún residente que quiera visitarnos. Y, lógicamente, la industria que también ha favorecido bastante la realización de estos cursos y congresos de formación. Intentaré en 15 minutos, y si puede ser menos mejor, hablar un poco acerca de la inestabilidad de tobillo, que da para un congreso entero, pero intentar un poco hacer un algoritmo de tratamiento, intentar basarme en casos clínicos para no aburriros. Ya hemos comido, ahora ya da un poquito el bajón, y una propuesta de tratamiento a ser posible. Bueno, cuando hablamos de la inestabilidad de tobillo, ya sabemos que normalmente el paciente viene con una clínica de dolor persistente, presencia de esguinces recurrentes, aquello que llaman el giveaway o el fallo a nivel del tobillo. Sabemos que hay un porcentaje que acaban llegando o acaban desarrollando una inestabilidad, y luego está este concepto que nos trajeron de la microinestabilidad, que yo creo que esto es una mezcla del cajón desastre de muchos tobillos dolorosos, pero que a nivel funcional y con una buena semiología nos puede servir. Tenemos la suerte de tener compañeros que han hecho estudios anatómicos muy grandes que nos han puesto un poco la lupa sobre el tobillo y han facilitado mucho el entendimiento. Inclusive el artículo que publicaron fue muy popular, que salió hasta en el periódico, y la gente ahora dice que van consiguiendo ligamentos. Pero eso está muy bien porque nos permite sobre todo entender dónde están los haces fibrosos, entender un poco la mecánica del tobillo, que no son cuerdas inertes, son cuerdas que tienen una funcionalidad independiente de qué grado de dorsiflexión. Cuando vamos al diagnóstico, el diagnóstico es inicialmente clínico. La frecuencia de esguinces en la consulta realmente es impresionantemente grande, pero hay que tener en cuenta varios factores. El edema retromaleolar, que es muy típico, el patrón de dolor intenso, desaparición del dolor y reinicio del dolor, que esto es como muy clásico, y el huevillo inframaleolar, que ayuda bastante de cara al diagnóstico. De las lesiones asociadas hay que tener en cuenta que al 66% lesionan el LPA, luego en menos medida el peroneo calcáneo y la posterior, que es bastante rara. Hay lesiones asociadas, existen, con lo cual tenemos el TAC, la resonancia y la placa con el Salzman, que la hemos integrado dentro del protocolo de estudio de la posible inestabilidad de tobillo. Y aquí descartamos la presencia de impingement, luxación de peroneos, cuerpos libres, la presencia de edema óseo, que tiene... Hicimos un estudio intentando asociar las lesiones ligamentarias con el edema óseo sin conseguir nada muy concluyente, y si hay un cabo varo importante o alguna otra lesión. Algunas de estas inclusive nos convierten un tobillo de tratamiento conservador en quirúrgico si hay algún problema a nivel de la articulación. Tratamiento conservador, archiconocido, el POLIS, que esto ya del ICE, RICE, y ha llegado al POLIS, que parece que sobre todo lo más importante es el optimal loading, es carga precoz, protegida, para darle velocidad a lo que sería el proceso de regeneración, no perder propiocepción y sobre todo no hacer una atrofia muscular. El esquema que intentamos nosotros seguir de cara al tratamiento funcional, más que el tratamiento conservador suena a no tratamiento, es inicialmente, primer episodio siempre, excepto que haya lesiones asociadas que nos obligan a meter el artroscopio o hacer algún tratamiento abierto, al menos 6 semanas antes de cambiar o variar la conducta. Hay que advertir al paciente que dolerá 6 semanas, molestará 3 meses. Cuando nos salimos de aquí, probablemente ya hemos de mirar con lupa, y la rehabilitación no es un error, se ha de hacer mucha rehabilitación, hay que hacer mucha propiocepción, hay que hacer un retorno progresivo a la actividad y, sobre todo, en la medida de lo posible, evitar sobre todo el deporte de contacto, sobre todo en federados, al 3er mes. Ya el tema de la propiocepción, hay una relación ya que nos habla de hacia dónde van los tiros de protocolos de recuperación. Esto lo ideal es poder juntarnos con los rehabilitadores y poder quedar en un consenso de tratamiento.
¿Quién necesita o quién pide o quién acaba siendo un tributario del tratamiento quirúrgico? Bueno, como bien decía aquí el doctor, deportistas. Deportistas, nosotros trabajamos en una clínica privada que tenemos federados, con lo cual normalmente hablamos de alguien que practica deporte, al menos entreno una vez a la semana, más ejercicio habitual. O también hay pacientes activos. Básicamente tenemos dos picos, el deportista de 15 a 30 años y luego tenemos el no tan joven que tiene este pico de actividad, que es el típico pádel con algo de canas, etcétera. El tratamiento funcional es el primer eslabón. Luego, a partir de aquí, si hay persistencia de fallos, si hay inestabilidad, inseguridad, yo creo que es importante lo de la pregunta, pero se te va, pero te duele, pero notas que te falla, cuando te falla, bajando escaleras, subiendo escaleras, cogiendo el bordillo. Yo creo que aquí hay que ser un poquito pesadito y atacar mucho al paciente para intentar afinar lo que puede ser una posible inestabilidad o microinestabilidad o si hay otro problema de otro tipo, como una artrofibrosis, un pinzamiento, un impingement o alguna lesión asociada que no hemos visto. Miramos el cajón anterior, el varo positivo o inclusive una prensión. Hay que comparar con el otro. Si tratamos una deportista de 18 años que haga básquet y que sea alta e hiperlaxa, cuando vamos a un tobillo lo catalogamos de inestable, vamos al otro tobillo y la catalogamos de hiperlaxa, con lo cual esto es importante también a tener en cuenta. El cajón se mira en neutro y en 20 grados de flexión plantar, que es donde suele haber la lesión habitualmente, mirar el contralateral y nos ayudamos con la resonancia y la ecografía. La ecografía, me han enseñado a hacer la ecografía y me cuesta verlo sano, con lo cual yo creo que esto o una mano habituada o un radiólogo que tenga un poco buen manejo. A nivel de la resonancia sí que se ve una lesión mejor de hecho en T2 que no en T1, tanto en cordes axiales como en el frente. ¿Vale? Dentro de las opciones de tratamiento, como toda patología tiene muchas opciones, cuando hay muchas opciones puede ser porque no hay ninguna que sea grandiosa o porque todas pueden ir bien. Ya hablaremos un poquitín de esto. Básicamente las englobo en reparación y aumentación, reparación artroscópica, técnicas no anatómicas o ligamentoplastias. Así intento un poco esquematizarlo. De las técnicas no anatómicas probablemente conozco mucho menos yo que los cirujanos que tienen algunos años más que yo. Básicamente datan de 1932, a raíz de aquí básicamente lo que se buscan son cordones dinámicos que tengan un trayecto lateral y que permitan hacer las veces o el restrictor de la inversión del tobillo. Probablemente la que tenía más, el Watson Jones tenía mucha popularidad y de evidencia probablemente el Chrisman Snook es el que tenía un poquitín más a favor cuando hacemos la revisión. No os marearé con esto, honestamente yo he hecho pocas y generalmente en casos aislados y ya un poco de rescate. Ventajas, desventajas, bueno, controlan la subastragalina, mejoran la restricción, pero luego es una incisión mayor, son técnicas no anatómicas, con lo cual lo que son las huellas y los túneles no quedan tan marcados y realmente no son tan respetuosos con la anatomía. Técnicamente son complicados, sobre todo lo que es el balancing, aquello de coger las riendas del tobillo, y pueden tener una repercusión a nivel biomecánico. Luego salió el Bostrom Good, es el paradigma de las reparaciones anatómicas. Inicialmente, cuando salió en su momento, era como un poco el hermano tonto de la película, porque decían que era un tejido graso o adiposo, que era una chichilla y que realmente no cogía mucho, pero luego la bibliografía ha dicho lo contrario, que los resultados son buenos hasta en un 80-90%. Esto se puede hacer con suturas directas, se puede hacer con anclajes, realmente no hay diferencias de uno u otro. Luego tenemos la modificación del GUT, que es básicamente la adición del retináculo, el cual, sobre todo si hay un caso en el cual realmente una atrofia importante o un tejido que es poco bondadoso, nos puede ayudar a darle un poco más de restricción. De todas maneras, hacer GUT o no hacerlo, a nivel de bibliografía, parece que no hay diferencias. Si miramos la bibliografía, probablemente al día de hoy todavía se avalancha el gol estándar a hacer el Bostrom Good.
Pero bueno, al cirujano de pie ahora le gusta la artroscopia. Realmente ya nos atrevemos a hacer más cosas, nos atrevemos a tocar la artroscopia, entendemos la anatomía artroscópica o empezamos a entender la anatomía artroscópica, y esto ha ido dando poco a poco un giro de tratamiento. Cuando miramos las técnicas descritas a nivel artroscópico, realmente hay muchas, hay bastantes. Dentro de las técnicas artroscópicas, la que probablemente nosotros hacemos son las técnicas de tipo Lindsay, que es reparación anatómica artroscópica, descrita por el Jordi Vega. Y bueno, os enseño un par de casos y así no os aburro más de la cuenta. Paciente de 25 años, preparadora física, estudiando el INEF y haciendo toda su preparación. Tuvo un accidente en moto con un dolor y impotencia de tobillo. De hecho, inicialmente era una fractura de clavícula, que cuando ya le estábamos dando el alta de la clavícula, que está muy bien, tenía una impotencia funcional del tobillo, y acabamos haciendo una resonancia donde hay una lesión osteocondral y una rotura asociada del ligamento peroneostragalino. Haciendo un poquitín de anamnesis, vemos que hay episodios de fallos a repetición y a nivel de la reso una rotura del 50% del ATFL. Cuando hacemos la exploración en quirófano, en el neutro sí que se veía la inestabilidad, pero no era tan marcada. Luego cuando hacemos la flexión plantar sí que se veía que era bastante más marcada. Hacemos portales convencionales de artroscopia y un portal accesorio a nivel de punta de peroné. Aquí se ve la lesión condral que tenía, era una lesión que era menos de 5 milímetros, con lo cual hicimos desbridamiento, hicimos microfracturas. Luego haciendo lo que era la disección la disección no, como cuando vamos al peroné, creo que es importante mirarlo antes de desbridar, y una vez visto y confirmado el diagnóstico y la inestabilidad, entonces sí ir a desbridar, porque si queremos siempre verlo, igual siempre lo acabamos repelando, con lo cual igual somos nosotros los causantes de la inestabilidad. Yo creo que esto es un detalle importante, y generalmente vemos es un hueso desnudo. Aquí se ve, una vez ya marcado la huella, más o menos la zona de lo que sería nuestro footprint. Luego solemos utilizar una cánula por la cual hacemos una lazada, y luego por el portal accesorio hacemos un nudo tipo lazo, y luego a través de la broca bajamos una sutura sin nudos. Y luego yo creo que esto es importante, mirar cómo nos queda bien, nos queda tenso, y atrevernos a hacer un cajón tímido, pero hacer un cajón a nivel de la intraoperatorio. Aquí veremos realmente si hay una tensión o no la hay. Os presento un segundo caso, voy rapidito. 23 años de edad, rugby, federado, un tío grandote. Tiene una rotura completa del peroneostragalino y el peroneo calcáneo sin lesiones asociadas, que no mejora tras el tratamiento conservador, con lo cual, al tener un deportista grande con deporte de impacto, lo que hacemos es una reparación del mismo tipo, pero asociamos la aumentación, que es básicamente de la hebra que nos queda, que puede ser de cinta de tape o directamente de los suturas. Vamos al astrágalo cogiendo parte del tejido lateral y asociamos un gesto tipo good, por decirlo de una manera, con un restrictor que sería la sutura. Esto se puede utilizar, probablemente los norteamericanos lo tienen más utilizado que nosotros, pero básicamente lo que propugnan es rehabilitación un poco más rápida, carga inmediata y no necesidad de inmovilización precoz. No hay diferencias. El tema es que todavía no hay suficiente bibliografía. Comparando abierto y cerrado, parece que el abierto sigue siendo el gol estándar, pero empieza a haber evidencia que va a favor del artroscópico, con lo cual hemos de hacer con lo que nos sintamos cómodos. Si fallan las anteriores, no sufrir, mirar causas exógenas, mirar alineación de retropié, y podemos ir a osteotomías, podemos ir a plastias con buenos resultados. Nuestro algoritmo, primer episodio, si hay persistencia, resonancia, y si es positivo, hacemos la reparación artroscópica. Si falla el tratamiento, entonces ya podemos hacer plastias con isquios o técnicas no anatómicas. Probablemente nosotros nos abogamos más por las técnicas ligamentarias. Tener en cuenta el valor del retropié, y para casa, anamnesis, hablar mucho con el paciente, empezar por el tratamiento conservador y
siempre hacer una artroscopia de tobillo, aunque hagamos una técnica abierta para descartar lesiones asociadas que pasan desapercibidas, y valorar el retropié. Muchas gracias y espero que les haya agradado.